Muy buenos días, respetables hermanos, y también a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en otras partes del globo terráqueo. Gracias a Dios, habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Estamos estudiando la hermosa epístola del apóstol Pablo a los filipenses y estamos viendo cómo es que debemos de estar conscientes de que nuestros pies están puestos en la tierra, pero que nuestra mirada es hacia el cielo. Y estamos basando este mensaje en el capítulo 3, en los versos 17 hasta el verso 1 del capítulo 4. Hemos visto ya un ejemplo a reconocer, o sea, el ejemplo que nos dio el apóstol Pablo, el ejemplo de los iguales cristianos, y hemos visto en la clase recién pasada a los que se han de evitar. Y en esta sección hemos estado estudiando acerca de una aplicación específica. Ahora vamos a ver una aplicación desde el punto de vista general. Cuando leemos los comentarios sobre los versículos 18 y 19, quiero que lo leamos para recordar lo que hemos tratado y para tener en mente lo que aquí estaremos tratando. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí se dan comentarios que varían ampliamente y vienen a ideas a nuestra mente, a nuestra cabeza. La primera idea es que la lista de posibles acusados recorre toda la gama, que va desde los religiosos legalistas, o sea, los maestros judaizantes que trataban de obligar a los cristianos al cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento, hasta los religiosos liberales, o sea, los que consideraban innecesario guardar mandamientos. Y esto es una situación que siempre va a existir. Personas que creen que no hay que guardar mandamientos, que el ser humano puede hacer lo que su libre albedrío le dicta. La segunda idea es que la descripción del apóstol Pablo puede aplicarse a casi todos los movimientos religiosos morales, movimientos religiosos o morales. Otro análisis de los dos versículos, haciendo una aplicación general esta vez. Pero tristemente hoy también puede haber enemigos de la cruz de Cristo. Siempre habrá enemigos de la cruz de Cristo. En el cristianismo sabemos que la cruz es central, es decir, que es mediante la cruz que nosotros somos reconciliados con Dios. Esto es bien claro en su epístola de Efesios capítulo 2, verso 16. También el apóstol Pablo dijo que a los que se salvan, la cruz pues les es poder de Dios. Y lo dijo en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. También
a los Corintios, dijo en el capítulo 2, verso 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, y más adelante escribió a los hermanos en Galacia, en el capítulo 6, verso 14, les escribió: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense bien, todo este esbozo que he dado de esta aplicación general. Por supuesto que cuando hablamos de la cruz de Cristo, hermanos, no estamos pensando en el pedazo de madera sobre el cual Él murió, sino en aquello, en todo aquello que la cruz representa. Yo he dado ya diversas clases sobre la cruz en sí, que era algo nefasto, que surgió con la cultura persa y que los romanos la perfeccionaron. Hablar de la muerte de la cruz de Cristo, hablar de la muerte de cruz, perdón, de la muerte de cruz, era algo bochornoso, era lo peor. Pero cuando yo estoy hablando aquí, no estamos pensando en ese pedazo de madera sobre el cual el Señor Jesucristo murió, sino en todo lo que esa cruz representa: el amor de Dios para nosotros, el sacrificio de Jesús, la salvación de nuestras almas, el desafío de la negación de uno mismo y muchas otras cosas más por el estilo. Muchas otras cosas más por el estilo. Entonces, uno es enemigo de la cruz si no cree lo que la Biblia enseña acerca de la deidad de Jesús y la necesidad de que Él muriera para efectuar precisamente nuestra salvación. Si nosotros no estamos compenetrados de esa deidad de Jesús y que era necesario que Él muriera para efectuar nuestra salvación, entonces vana es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los grupos religiosos llegan a ser enemigos de la cruz de Cristo cuando enseñan de ellos que hacen una innecesaria aplicación de la cruz de Cristo. O sea, esto incluye a los que creen que vivir una buena vida es por sí solo suficiente garantía de una morada en el cielo. Y eso es erróneo. De estas personas está lleno nuestro mundo. Hay una cantidad, son millones de gentes que creen que con llevar una vida buena, con no hacerle daño a nadie, es suficiente para el tener asegurada una morada en el cielo, y hacen a un lado totalmente lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, los cristianos infieles son enemigos de la cruz, porque como resultado de la impiedad y de la impenitencia de ellos, crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Y esto lo tenemos bien claro en Hebreos capítulo 6, versículo 6. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la mayoría de los enemigos de la cruz no afirman serlo. Eso es evidente. Ellos no afirman serlo. Es probable que ni siquiera se den cuenta de que lo son. Sin embargo, por las enseñanzas de ellos o por las vidas que viven, se oponen a lo que representa la cruz. Y esto es bien claro. De nada me sirve decir yo soy religioso, o de nada me sirve yo ser cristiano y no
representar lo que representa la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que vemos que el fin de los incrédulos y de los desobedientes es perdición. Ya en la clase pasada veíamos algo sobre esta palabra. La palabra que se traduce por perdición, que es una forma de la palabra griega apoleia, se usó anteriormente para hacer referencia al destino de los perseguidos paganos, los perseguidores paganos. En ese sentido se usó, pero aquí, hermanos, se refiere al destino de los cristianos impíos. Eso es lo que hay que entender. ¿Cuál va a ser el fin de los cristianos impíos? O sea, ¿cuál va a ser el fin de los cristianos desobedientes? Vamos a leer una serie de versículos aquí en el Nuevo Testamento y vamos a empezar con Mateo capítulo 7 y el versículo 13. Miren lo que dice acá. Dice Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, vamos a ver también en 2 Pedro capítulo 3, versículo 17. 2 Pedro 3, 17. Dice: los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y es de que, claro, para su propia perdición. Y vamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer los versos 8 y 11. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es y será. Verso 11: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Noten cómo es que se le da énfasis a la palabra perdición. Hay una versión que dice que van en dirección al infierno. Van en dirección al infierno. Entonces, esto es bien claro. La siguiente frase del apóstol Pablo nos golpea muy cerca. Nos golpea duro, hermano. Porque dice: cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. Tener algo como Dios de uno, que significa que eso, lo que sea, es, hermanos, de importancia suprema, que tiene el dominio de la vida de uno. Yo les pongo ejemplos. Hay personas que se aferran a un deporte y que su vida está aferrada a un deporte. Hay personas también que se aferran a una diversidad de diversiones o una diversidad de entretenimientos, que sus tiempos libres los dedican a esa actividad y no hay nada más para ellos. O sea, esto es lo que nos hace ver que han hecho un Dios de esa situación. Por ejemplo, hay personas, y nosotros en el ámbito popular le llamamos fanáticos, los fanáticos del fútbol.
Los fanáticos del fútbol, su vida es estar pensando en eso, ir a los estadios y estar comentando sobre eso. Han hecho de ese deporte una religión, han hecho un Dios, pues. Entonces, en lugar de la palabra vientre, el texto del idioma griego tiene una palabra griega que significa estómago. Se usa también en sustitución de vientre o estómago. Entonces, la denuncia del apóstol Pablo incluiría una adicción a la comida, para ilustrar mejor esto, o sea, la palabra glotonería. Mire, vamos a ver una serie de textos que nos hablan acerca de la glotonería. Y vámonos a Deuteronomio, capítulo 21, verso 20. 21, verso 20. Dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Miren qué claro, es glotón y borracho. Vamos ahora a Proverbios. En Proverbios tenemos en el capítulo 23, versículo 21. Miren lo que expresa acá. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Noten, dice el bebedor y el comilón empobrecerán. Y aquí mismo en Proverbios, en el capítulo 28, el versículo 7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Y en Tito, pasándonos al Nuevo Testamento, en el capítulo 1 y el versículo 12, dice así de la siguiente manera. Tito capítulo 1, versículo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Miren qué claro, glotones ociosos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos claramente acá, hermanos? Que la denuncia del apóstol Pablo incluiría una adicción a la comida, o sea, a la glotonería, o cualquier adicción, ya sea el alcohol, las drogas, el sexo, en fin, cualquier otra adicción. Sus palabras se pueden aplicar también a apetitos carnales en general, incluyendo el sexo ilícito. Bueno, algunos creen que vientre o estómago es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo, hermanos, es una palabra o expresión con la cual se sustituye a otra palabra que es grosera. Por no decir la palabra en sí, es un eufemismo. ¿Ve? Entonces, podemos nosotros ver que aquí se sustituye para la parte inferior del cuerpo, que incluye los órganos sexuales. Entonces, la única actividad sexual aprobada por Dios, sabemos perfectamente que es la que ocurre dentro del matrimonio escritural, lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Miren qué claro aquí se presenta en Hebreos 13, 4. Dice, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces está hablando que cualquier otra relación sexual es condenada en la Biblia. Miren lo que dice Romanos capítulo 13 y el versículo 9.
Romanos 13:9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en 1 Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 18, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por lo general, traduce la palabra griega para fornicación con la palabra inmoralidad. Es una inmoralidad, pues, el adulterio o la fornicación. Hay una versión que se lee: hacen todo lo que sus cuerpos le piden. Miren qué claro, hacen todo lo que sus cuerpos le piden. Tengo ganas de emborracharme, me emborracho. Tengo ganas de sexo, busco el sexo. Tengo ganas de endrogarme, me endrogo. ¿Ve? Entonces, pero evidentemente que esta es la persona que no le teme a Dios. Lamentablemente dentro del reino de nuestro Señor hay cristianos o cristianas que hacen esta situación, pero claro, la Sagrada Escritura dice que este tipo de personas no heredarán el reino de Dios, a menos que recapaciten, se arrepientan, reflexionen y se arrepientan, y dejen esta práctica de la cual supuestamente habían salido. En Romanos capítulo 16, versos 17 y 18, miren que lo que dice aquí, versos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, y noten, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces aquí se usa terminología parecida para describir a los falsos maestros que causaban división en la iglesia. Por eso he dicho que los falsos maestros salen de la misma iglesia, no están fuera. El falso maestro de muchas agrupaciones religiosas ya se sabe que es falso maestro porque no traza la palabra de Dios como ha sido revelada. Pero debemos de temerles a los falsos maestros que surgen dentro de la misma iglesia. En ese pasaje parece hacerse referencia a hacer que los deseos personales de uno sean sumamente importantes. Es decir, hermanos, que el egocentrismo es una tentación siempre presente para cada uno de nosotros. Hay muchas personas que les gusta ser egocéntricas, o sea, la persona que le gusta el primero yo, después yo y por último yo. Hay personas que siempre están jactándose a sí mismas. Puede que sean, y las hay, personas muy inteligentes y que tienen una capacidad mental y han logrado buenas carreras, han logrado buenos trabajos y por esa inteligencia han logrado buenos salarios que les permiten una buena casa, un buen carro, una vida de lujos. Pero este tipo de personas son personas que se viven jactando. Esa es la persona egocéntrica, de hablar de sí mismo. Por eso la siguiente descripción del apóstol Pablo parece excepcionalmente apropiada para hoy. Miren lo que dice: cuya gloria es su vergüenza.
cuya gloria es su vergüenza. Hay un futbolista que no es que sea un ejemplo de cristianismo. Ese futbolista de nuestra nación, conocido como el Mágico González. Ese hombre tiene una buena actitud como que fuera un cristiano. Ese hombre, pudiendo haber sido millonario, no lo es, porque él, con la virtud de que llegó a ser un buen futbolista en España y aquí, no digamos, y el hombre no le interesó, nunca le ha interesado la vanagloria, y se cuentan anécdotas de que cuando él iba en España por las calles y veía a un harapiento, se quitaba su abrigo y se lo daba. Cuando un niño le alababa sus zapatos, se los quitaba y se los regalaba. Así es él. Ese es un ejemplo de una persona que no es egocéntrica. A él, en ese sentido, aunque no es un cristiano, no le cae esta frase cuya gloria es su vergüenza. Yo le pido a usted que sustituya con el sinónimo de gloria que más comúnmente se usa, que es jactancia. Hay muchas personas jactanciosas que les gusta exaltarse a sí mismas, que les gusta exaltar todo lo que han logrado materialmente hablando. Y vemos que la situación que se describe luce aún más clara. Hay una versión que en lugar de ocupar la palabra jactancia, usa la palabra fanfarronear, o sea, fanfarronean de las cosas desagradables que hacen. Hay hombres que fanfarronean de su pecado, de sus conquistas sexuales, de sus conquistas económicas, de todo tipo de conquistas, fanfarronean. ¿Ve? Hay una diversidad de situaciones que podríamos hablar sobre esta condición. Yo le digo, por ejemplo, hay personas que les gusta nosotros le llamamos los juegos prohibidos, los juegos de casinos, y cuando ganan algún dinero fanfarronean de lo que han ganado. Y así hay una diversidad de cosas, hermanos. Por ejemplo, hombres que se jactan, lo que ya he dicho, de sus conquistas sexuales, jóvenes que se jactan de cuán ebrios y drogados estuvieron la noche anterior, adultos que se jactan de cómo ellos agarraron la mejor parte. O sea, hermanos, esto es la estafa, ¿verdad? Y agarraron la mejor parte de su socio en una transacción de negocios. Se jactan, yo me uní a fulano de tal, pero yo agarré el 65% y él nada más agarró el 35%. Los que se jactan de cuán capaces son de tolerar la maldad. Por ejemplo, miren, hay un ejemplo bíblico muy hermoso en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 2. Es decir, muy hermoso en el sentido del ejemplo, no del pecado que describe. Y vosotros estáis envanecidos. Miren, estáis envanecidos ¿de quién? ¿De qué? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Ve? O sea, ahí estaba ese fornicario, el joven que estaba viviendo con la mujer de su padre. La iglesia lo sabía y definitivamente pues no
no arreglaban ese pecado. Mire, yo he usado varias veces esta ilustración real de mi vida de siervo del Señor. Por lo menos hace quizás unos 40 años, cuando yo iba a predicar a la iglesia de Cristo en Usulután, a unas 3 horas de aquí de San Salvador, más o menos. Me voy dando cuenta que allí había un hombre cristiano, entre comillas, que vivía con su propia hija, cristiana, entre comillas, también, y que con su propia hija había tenido 3 hijos. Ya el varón mayor tenía entre los 14 o los 15 años, y ahí estaban adorando, y junto con el hermano Manuel Azucena y su servidor nos pusimos de acuerdo para curar ese problema. Les hicimos ver a la iglesia que cómo era posible que estaban soportando ese pecado. Y conste, el hijo mayor de 14 o 15 años entendía ya esa situación, y este jovencito, adolescente, no le gustaba ya esa situación, ya razonaba y decía: yo no puedo estar viviendo en esta situación en que viven mis padres. O sea, que su padre era padre y abuelo a la vez. Algo sucio. Gracias a Dios el Señor nos usó para corregir este problema en la iglesia de Cristo en Usulután, con la gran dirección del Espíritu Santo. Hay también jactancias en los libros, leer muchos libros, obras de teatro, programas de televisión, películas que sin vergüenza alguna usan blasfemias, usan irreverencias o presentan desnudez, presentan actos vergonzosos como la fornicación y el adulterio. Todo esto, hermanos, el apóstol Pablo aquí lo está condenando. Esto recuerda, mire lo que dice Jeremías capítulo 6 y el versículo 15. Vamos a Jeremías capítulo 6 y el versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. También en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Al avanzar, hermanos, en el texto bajo estudio, llegamos a la esencia del problema al final del versículo 19. Los censurados por el apóstol Pablo dice que solo piensan en lo terrenal. Y claro, cuando la mente está puesta solo en lo terrenal, se olvida mentalmente y de corazón nuestra misión para la cual Dios nos ha llamado como hijas o hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay la versión viviente que dice que en lo único que piensan es en esta vida aquí sobre esta tierra. Es todo lo que piensan. Lo que pasa, lo que tienen que hacer aquí en esta tierra. La vida aquí, así que la vida aquí en la tierra es hermosa. Más si usted ha logrado un estatus de comodidad, un estatus económico, un estatus de grandeza,
Eso es lo que el ser humano piensa. El horizonte de ellos se limita a las cosas del tiempo y de los sentidos. O sea, el estado mental de ellos se puede resumir con estas palabras: destinados al infierno e impulsados por sus apetitos, permanecen dedicados a este mundo. Y así va a ser, así va a ser. Esto no se va a poder quitar. Por eso es que somos llamados como iglesia a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, a predicar las buenas nuevas, para que la gente pueda corregir todas estas situaciones. Como se aseveró anteriormente, no sabemos quiénes eran estos cuya visión se limitaba a lo terrenal. Pero el apóstol Pablo creyó posible que ellos pudieran influenciar a los cristianos de Filipos. Al apóstol no le hubiera preocupado si no se hubiera tratado de individuos prominentes. Hay que entender esto, que estos que estaban influenciando con cosas negativas, con cosas bochornosas, eran individuos prominentes. Y es probable que tuvieran personalidades atractivas, porque esto es importante. Una persona que tiene una personalidad atractiva, a usted le encanta escucharla, a usted le encanta estar con ella. O también este tipo de personas tienen métodos persuasivos. Su forma de hablar, su forma de conducirse es bien persuasivo. Entonces, hoy un ejército de portavoces, hermanos, ensalzan la importancia de las cosas terrenales. Y este ejército o esta diversidad incluye a algunos de los más encantadores y atractivos personajes de nuestro tiempo. Lo que voy a decir no es que esté en contra del arte, sino cuando nosotros hacemos de estas diversiones el Dios que nuestro Señor no quiere que hagamos. Los actores buenos, las actrices buenas internacionalmente hablando, los atletas de renombre, los músicos, los cantantes famosos, los políticos prominentes. Si bien es cierto que tenemos que orar por ellos, pero también debemos de ser centrados. Entonces, hermanos, puede ser que la lista no se agota, hermanos. Puede que hasta incluya a sus amigos, a sus vecinos, o que incluya a los miembros de su propia familia. Entonces, quienes quiera que sean, lo cierto es que en sus mensajes hay un hilo común. ¿Cuál, hermanos, es este hilo común? Que este mundo es lo que importa, es lo que estas personas pregonan. Lo que dicen, este mundo es lo que importa. Un peligro que todos enfrentamos, hermanos, es permitir que lo terrenal domine nuestros pensamientos. Qué difícil es estar en el mundo, hermanos, sin ser del mundo. Y este es un mensaje para nosotros. Nosotros estamos en el mundo sin ser del mundo, o sea, sin la práctica de este mundo. Entonces, no deberíamos imitar a aquellos cuyos afectos están fijos en las cosas de la tierra. A diferencia de ellos, deberíamos, hermanos, imitar a aquellos cuyos ojos están fijos en las cosas celestiales. Hombres, hermanos, como Abraham, que fue capaz de ver lo invisible. Y con esto termino esta clase, con este hermoso ejemplo que tenemos en la carta o en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, en los versos 8, vamos a leer hasta el 10.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, así como Abraham, la Biblia, y claro, el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hemos estado destacando en este mensaje y en los anteriores. Pero la Biblia está llena de una diversidad de buenos ejemplos para que nosotros los imitemos, como en el caso de Abraham. Esto, por eso decía, es la aplicación general que se da, que es una aplicación que abarca a nosotros también como cristianos en los tiempos actuales. Que Dios bendiga su bendita palabra.